Un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo, ya muy contentos porque hemos tratado de desarrollar y hemos desarrollado gran parte del nuevo pacto a través de estos mensajes. En esta oportunidad ya estamos entrando con las epístolas del apóstol Pedro, uno de los apóstoles que quizás más gusta por lo apasionado, por la forma de ser, por cómo él se caracterizaba para presentar el mensaje, un gran predicador, a pesar de haber sido una persona no tan quizás bien formada. Pero sabes que los mismos cristianos en ese tiempo, los apóstoles, los que fueron discípulos de Jesús, uno puede decir eran simples pescadores, personas ignorantes, pero aún así la cultura era muy rica y Simón, Pedro, en este caso, fue un hombre lleno del Espíritu Santo y el Señor le permitió crecer, a pesar de todas sus limitaciones, de todas sus dificultades. Este hombre, que en algunas oportunidades llamado Simón, en otras oportunidades llamado Pedro y en otras oportunidades llamado Cefas, dedicó su vida a ser un pescador de hombres. Y es hermoso poder ver dos de sus cartas maravillosas. Ya habíamos mencionado de que Marcos fue un admirador de Pedro y un colaborador de él y que la o sea, el Evangelio de Marcos es más que nada el Evangelio de Pedro. Hay algunos que atribuyen la autoría de esta epístola no a Pedro, algunos dicen que fue a Silvano o Silas. Existe esa discusión. Quiero nombrarte algunas cosas importantes y vamos a tocar de nuevo este punto, no sin antes eh, pedir la dirección del Espíritu Santo para que este mensaje pueda calar hondo en tu corazón y sea ese el motor importante para que tú y yo retomemos la lectura, retomemos el proyecto de tu Biblia y recibamos esta invitación que nos hace Radio Proclama, el Seminario Teológico Misionero, y podamos realmente estar motivados en el estudio de la palabra y escuchando la voz del Señor. Querido Dios, te damos las gracias infinitas porque a través de las reflexiones cristianas que vamos presentando, sencillamente de una manera muy simple, muy básica, quizás poniendo un contexto simple, histórico, una temática, poniendo algunas referencias que se conocen, vamos conociendo un poco acerca de cada uno de los libros bíblicos. En esta oportunidad estamos hablando sobre una de las epístolas de Pedro, epístola que también, al igual que muchos de los libros, la discusión hasta el día de hoy persiste de algunos eruditos de quién la escribió, dónde se escribió, si hay transformación en el texto, si hubieron cambios, si hay elementos agregados, si hay elementos que se sacaron. Pero independiente de eso, Señor, más allá de la letra, tú dejaste un mensaje, y es el mensaje de la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Es lo que queremos ver, Señor. Podemos leer la Biblia de tapa a tapa, pero si no encontramos tu testimonio, Señor, no servirá de nada. Ayúdanos, Señor, a que ese sea el motor de la lectura de la Escritura, el encontrar tu testimonio. No queremos leer las escrituras ni escudriñarlas para buscar la vida eterna porque ellas dan testimonio de ti y eres tú el dador de la vida. Señor, ayúdanos por intermedio de tu Espíritu Santo para que realmente podamos ser llenos del mensaje de salvación que tú quieres entregar y poder compartir este evangelio para que tu venida sea pronto. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, este título de la epístola de los manuscritos más antiguos se reproduce, se traduce finalmente como Petrou A. O sea,
Pedro 1, o la primera carta o la primera epístola del apóstol Pedro. Es tan simple en ese sentido. Y la epístola se dice principalmente, bueno, retomando un poco la idea, que la gran mayoría de los eruditos atribuyen a Pedro estas escrituras, esta carta. Pero hay otros que también dicen y que sugieren que su autor fue Silvano. El capítulo 5 verso 12, las personas se toman de ello para decirlo así. Las objeciones en contra de la paternidad literaria de Pedro son las siguientes. El griego de la epístola es demasiado elegante para un hombre de tan limitada cultura como Pedro, pensando que Pedro no es una persona tan culta, a pesar de que Pedro era una persona que hablaba latín, hablaba el griego, hablaba latín porque tenía el dominio romano en donde vivía, hablaba griego porque la cultura griega había invadido por cientos de años la región de Palestina, hablaba el hebreo porque era el idioma de su tierra, hablaba arameo porque él estaba en Capernaum muy cerca de la comercialización con, con los pueblos sirios, con todos los sirios fenicios. Entonces él tenía por lo menos 5 idiomas y además estaba lleno del Espíritu Santo. Eso no sé si será la gran objeción que podemos tener. El griego de la epístola, como se dice, era demasiado elegante para un hombre supuestamente de esta mirada. La teología se parece más a la de Pablo que a la de Pedro, dicen algunos otros, se men- en aquellas diferencias teológicas que ambos tenían. Otro punto que se menciona es que alude muy poco a los episodios de la vida de Cristo, que es algo bien extraño si se tiene en cuenta que Pedro conoció personalmente e íntimamente en el ministerio de Jesús. Pedro no se comunicó personalmente con las iglesias del Asia Menor, es otro de los puntos, y esta historia o esta suposición no se puede comprobar finalmente. La elegancia de la redacción del texto griego podría explicarse suponiendo que dicha calidad podría atribuirse a Silas o Silvano, que quizás fue el secretario de Pedro en ese momento, como podemos tomar en el capítulo 5 verso 12. Además, es posible ver el uso de palabras y expresiones un parecido general al estilo entre esta epístola y sermones de Pedro y sus características personales, que es una tercera objeción que tiene como base la suposición de que se puede decir que, que con seguridad eh, esto sí, esta carta sí fue escrita por Pedro. Como se dijo, la cuarta objeción es solo una suposición en ese sentido. Pero miremos un poco el marco histórico. El apóstol Pedro escribe lo que podría llamarse una carta circular dirigida a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadonia, en Asia y en Bitinia. Estas 5 zonas incluían casi todo lo que hoy llamamos Asia Menor. La mayoría de los creyentes en estas iglesias eran de carácter gentil, los cristianos. Bueno, ya no se habla de cristianos ni de origen judío ni de origen gentil, ya no es un tema que surja. Pedro, como misionero enviado a ellos, como dice en Gálatas 2:9, tenía un interés especial en los judíos, pero no limitaba sus usos, sus saludos y sus instrucciones a un grupo minoritario de las otras iglesias que estaban también con otras fuentes y que también tenían conversos de otras, eh, de otras culturas, digamos. El, el tema principal era el mirar en Pablo qué era el pueblo de Dios. Ese fue el punto. El apóstol que fue el primero en bautizar a gentiles y en defender su categoría de igualdad con los demás en la iglesia, sin duda consideraba a todos ya como cristianos. No fue un punto de quién era de origen judío o de origen gentil, sino que todos unidos en Cristo y no hacía distinción en dirigirse a ellos.
Pero la temática principal de Pedro tenía como un propósito pastoral el escribir esta epístola, era la persecución y el fuego de pruebas, cómo los cristianos estaban siendo probados. Principalmente el capítulo 4 hace mención a ello y les llama a ser ciudadanos ejemplares, testificar lealmente a Cristo, encontrarse con su Señor Jesús. Y para ayudarlos a alcanzar estas metas se incluye consejos específicos para los que incluso eran criados, siervos, en el capítulo 2 para las esposas, por ejemplo, en el capítulo 3 para los maridos en el mismo capítulo 3 las esposas en el capítulo 3 del verso 1 al 6 para los hombres en el verso 7 para los ancianos en el capítulo 5 para los miembros jóvenes en el capítulo 5 del verso 5 al 9. A través de toda la carta es un deseo firme en el sentido de que ellos asuman un liderazgo. Muchas veces no somos invitados a eso, en las autoridades y en las formas eclesiásticas de las iglesias. Las personas no son llamadas a cumplir ese real sacerdocio y a creer en el verdadero sacerdocio de todos los creyentes. Y es en ese sentido, Pedro los llama a ser santificados mediante el elevado concepto de Cristo. Miremos algunas cosas, estos 5 capítulos de una manera bien simple. Primer capítulo, del capítulo 1 al capítulo 4 hay una exhortación a una firme vida cristiana, porque la persecución ya estaba latente, una vida digna y elevada en la vocación y en la pasión del misionera por el Evangelio. Que las personas aumentaran su conocimiento y la madurez cristiana, eso es un tema que ocupa el mensaje del capítulo 2 la primera parte del capítulo 2 que fueran aumentado el conocimiento y la madurez cristiana y que somos un pueblo escogido por Dios para vivir ejemplarmente frente a todos los demás. El capítulo 2 del verso 9 al 18 nos llama a que los cristianos debemos ser luz para todos, un ejemplo vivo para todos. Como Cristo deben ser humildes en los sufrimientos, tema también que sigue abordando. Luego, como bien mencionábamos en el capítulo 3 hay consejos para los esposos y las esposas, la exhortación a la unidad en Cristo y el privilegio de la recompensa de sufrir con Cristo. Muy parecido a lo que Jesús mismo señala en las bienaventuranzas. Y luego viene una exhortación del dominio de la carne semejante al dominio que Cristo tuvo. Y una exhortación a la sobriedad y a la vida llena de amor. El tema del amor es fundamental y la exhortación a la firmeza en medio de la persecución. Ya Cristo nos dijo que debemos ser bienaventurados aquellos que sufren la persecución. Finalmente, el último capítulo, desde el capítulo 5 en adelante, los consejos son puestos a aquellos que presiden y organizan a la iglesia. Pedro se preocupa de cada una de las temáticas del creyente. Esposos, esposas, unidad en Cristo, los jóvenes, las personas más adultas, todos aquellos que están padeciendo persecución y finalmente aquellos que tienen que animar a la iglesia a través de su posición de liderazgo. Pedro, en esta carta, quiere que todos estemos firmes en la fe a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones. Espero que tu vida pueda estar llena de un espíritu de firmeza como puedes conocer a través de la carta de Pedro. Que el Señor te bendiga grandemente y como decimos acá, gracia y paz.